Muy buenas lifters, hoy es martes, empezamos un nuevo día y hoy quería hablaros en este episodio acerca de el ejercicio funcional, de qué es el ejercicio funcional o qué es un entrenamiento funcional, ya que muchas veces normalmente se suele confundir términos y al final terminamos haciendo entrenamientos que dicen ser funcionales y en concreto no lo son en absoluto. Entonces, para empezar, normalmente suele haber bastante confusión con esto porque es cierto que las personas que van a un gimnasio, que su objetivo es entrenar la fuerza, ganar masa muscular, normalmente se suele ver ese tipo de deporte, ese tipo de ejercicio como que no es nada funcional. Siempre hemos escuchado eso de, es que tú entrenas para ganar masa muscular, pero luego, claro, pierdes velocidad, pierdes agilidad, tienes menos flexibilidad. Esto es un error, normalmente eso es incorrecto. Es cierto que hay personas que trabajan unas cualidades y al final dejan de lado otras, pero eso no quiere decir que si trabajas para ganar fuerza, que si trabajas para ganar masa muscular, no estés trabajando de forma funcional, no sean ejercicios funcionales. Digo esto principalmente porque normalmente es cierto que me suelen llegar preguntas de ese estilo de qué ejercicios recomiendo para hacer un entrenamiento funcional. Muchas veces también me llegan preguntas que me dicen, combino entrenamiento de fuerza con entrenamiento funcional y no entiendo muy bien hasta qué punto eso de entrenamiento funcional es diferente a un entrenamiento convencional, por así decirlo. Lo que quiero decir con esto es, cuando entrenamos cualquier cualidad, como por ejemplo la fuerza, es cierto que tenemos que hacer una serie de ejercicios, tenemos que hacer una planificación enfocada a la ganancia de esa fuerza, pero es cierto que, por ejemplo, en esta disciplina, en la ganancia de fuerza o en la ganancia de masa muscular, utilizamos ejercicios que son funcionales en la mayor parte. Es cierto que, por ejemplo, cuando trabajamos para ganar masa muscular, utilizamos ejercicios más analíticos que quizás sean menos funcionales y que provoquen menos adaptaciones para el movimiento diario que podemos tener, tanto andar como sentarnos, como agacharnos, bueno, cualquier tipo de movimiento que podemos hacer en nuestro día a día. Pero, por ejemplo, ejercicios como una sentadilla, ejercicios como un press militar, como unas flexiones, como un peso muerto, son todo ejercicios que tienen transferencia a la vida real. O sea, nosotros cuando nos agachamos a por una caja en el suelo estamos en cierto modo haciendo un peso muerto. Por ejemplo, también cuando nos agachamos o cuando cogemos cualquier cosa del suelo haciendo una sentadilla, bueno, pues es como hacer una sentadilla cuando lo estamos haciendo en el gimnasio. Con lo cual, una sentadilla puede tener transferencia a la vida real. Con lo cual, como veis, son ejercicios que son funcionales, son ejercicios con los cuales estamos trabajando también la funcionalidad de todo el cuerpo. Y muchas veces se suele equivocar esto y se suele tender a pensar que los únicos ejercicios funcionales que existen son los ejercicios que se realizan pues con gomas, a altas repeticiones, ejercicios en realidad que no tienen a veces quizás ni siquiera transferencia a la vida real. Y es cierto que se ha dado ese nombre, entrenamiento funcional, al final a un tipo de entrenamiento que muchas veces no tiene nada que ver con eso. Con lo cual, normalmente suele ser un error de base y se suele pensar eso, que hay que hacer un entrenamiento enfocado en el objetivo que queremos conseguir, pero luego hay que hacer un entrenamiento, por otro lado, un entrenamiento más funcional que haga que mejoremos en nuestro día a día, que mejoremos nuestra postura al estar sentados, que mejoremos nuestra capacidad, por ejemplo, de saltar, de coger una cosa del suelo que pese, cualquier tipo de cosa. Pues bien, yo siempre que me preguntan por un entrenamiento funcional suelo decir lo mismo. Un entrenamiento funcional es aquel que tenga transferencia a tu día a día y que te permita realizar los movimientos cotidianos, los movimientos diarios, de una forma más efectiva y eficiente. Por ejemplo, si un entrenamiento te permite, yo que sé, lo que decíamos antes, coger una caja del suelo o coger un peso del suelo de una forma más eficiente, involucrando los músculos que tienes que involucrar y haciendo que no interfiera negativamente en otros aspectos, como por ejemplo dolor a nivel de espalda, dolor lumbar, etcétera, pues es un trabajo funcional. Por ejemplo, una sentadilla es funcional, un peso muerto es funcional, volvemos a lo mismo de siempre. Unas elevaciones laterales posiblemente ya no estemos en ese rango de ejercicios funcionales. Unas extensiones de cuádriceps tampoco, un curl de bíceps tampoco, unas extensiones de tríceps tampoco. Pero hay muchos ejercicios, normalmente los básicos, que sí que son muy funcionales en nuestro día a día y normalmente se suele tender a la equivocación en ese sentido, a decir, vale, estos ejercicios sirven para ganar fuerza, sirven para ganar masa muscular, pero no me sirven a nivel funcional. Como digo, eso es un error y hay que pensar de forma diferente, hay que empezar a pensar en el cuerpo como un conjunto global y el cual podemos trabajar con ejercicios, como digo, globales. Como digo, esto es una pequeña introducción al entrenamiento funcional. Evidentemente, esto podríamos estar hablando 1, 2 horas, un día entero, y al final habría puntos de vista diferentes. Pero en concreto, normalmente lo que quiero dejar claro con esto es que no te hace falta hacer un entrenamiento aparte que sea funcional. Evidentemente, hay disciplinas como la calistenia o hay otro tipo de disciplinas
que quizás en ese sentido pues trabajen de un modo más funcional. Pero si en tu rutina incorporas ejercicios básicos, también lo vas a estar haciendo. Por lo tanto, cualquiera que te diga que hagas ejercicios analíticos con gomas, altas repeticiones, ejercicios extraños, y te está diciendo que trabajes de esa forma porque es funcional, a mi modo de ver no es para nada funcional. Por lo tanto, como digo, si os interesa este tema, en siguientes episodios, pues hablaré un poco más acerca de él, me extenderé un poco más en ciertos casos y déjame en los comentarios si quieres saber algo en concreto acerca del entrenamiento funcional. Como a mí me gusta decirlo, entrenamiento normal y corriente, simplemente con ejercicios más funcionales o menos funcionales. Entonces, déjame una pregunta en los comentarios si me escuchas desde iVoox o en ivllamazares.com/contactar. Y en siguientes episodios hablamos un poco más acerca de entrenamiento funcional, de cómo podemos llevarlo a la práctica dependiendo de nuestros objetivos y en definitiva de cómo planificar un entrenamiento que podríamos englobar dentro de lo que se suele llamar entrenamiento funcional. Sin más, hasta aquí el episodio de hoy, hasta aquí el episodio del martes. Muchísimas gracias por estar un día más ahí y nos escuchamos mañana miércoles en un nuevo episodio de Lifters. Que paséis buen día, chao.